Notas 1 Loremalle. El camino de los sueños. También aparece mencionado en I-27. 38. 260. 276. 2. Esta distinción entre los elfos que llaman Gwendoline a la reina, y, por inferencia, los gnomos que la llaman Gwendoline es más explícita aún en la versión escrita a máquina. Pag. 56. Este es un cuento de los gnomos, por lo que te ruego que no canses los oídos de Eriol con nombres élficos y Pag. 61. El príncipe de los gatos, que los gnomos conocían como Tibert Bridon Miogion, pero al que los elfos llamaban Tebildo. Véase y 65-66. 3. En el manuscrito original decía ahora bien, algunos dicen que Beren era un gnomo, hijo de un esclavo de Melko, que trabajaba arduamente en los sitios más sombríos. Véase la nota 4. 4. En el manuscrito original decía yo, Beren de los Noldoli, hijo de Elnor el cazador. Véase la nota 3. 5. A partir de este punto, y hasta la frase Florestas del Sur en la Pag. 31. El texto fue escrito en hojas sueltas intercaladas en el cuaderno de apuntes. No se eliminó ningún texto que corresponda a este pasaje. Es posible que haya habido un texto que se sacó del libro y luego se perdió, pero, aunque el libro está en mal estado, al parecer no se sacó ninguna página, y considero más posible que, cuando iba escribiendo encima de la versión original que había borrado, mi padre simplemente haya necesitado más espacio, y casi con toda seguridad haya ido añadiendo páginas a medida que avanzaba. 6. En el texto original, decía no regresó nunca a Eyu, sino que sigue tocando, en relación con Eyu. Véanse los cambios de los nombres que se presentan a continuación. Al intercalarse la frase, sino que se dirigió a Palisor, Palisor quedó situado en el sur del mundo. En el cuento La llegada de los elfos primero. 142 se dice que Palisor es la región que se encuentra más al centro. Véase también el dibujo del barco del mundo. Y 105, y, al parecer, es posible que la palabra sur tuviese que haberse sustituido, aunque se la mencionen nuevamente en la versión escrita a máquina Pag. 63. 7. Aunque el cuento de Turambar es posterior al cuento de Tinuviel, ya existía cuando se escribió la nueva versión de Tinuviel. Véase la Pag. 91. 8. Desde un gran asombro hasta si Tinuviel se marchaba a Pag. 42. El texto fue escrito en una página intercalada. Véase la nota 5. En este caso, tampoco se puede saber qué decía en el texto original. 9. Aquí se alcanza a leer un corto pasaje del texto anterior escrito a lápiz, que termina con, y Tinuviel comenzó a sentir una profunda añoranza por Gwendoline, su madre, y por Linuit, y por Capalen, que tocaba melodías en los hermosos claros. Capalen debe de ser un nombre que precedió a Tifanto, que a su vez se convirtió más adelante en Dairon. Véanse los cambios de los nombres que se presentan a continuación. 10. Domer dice este gnomo en el original decía este hombre. Lo más probable es que se haya tratado de un error, aunque es un error importante. Véase la Pag. 69. Posiblemente, en este caso, como en algunos otros, por ejemplo, en la Pag. 28. A la mayor altura que los hombres podían hacer llegar las más altas escalerillas. Cuando se habla de los elfos de Artanor, el término hombre significa elfos, pero de ser así, el cambio no se justifica. 11. En el manuscrito, se tachó la frase Beren de las colinas. 12. La frase Mablun, el de la mano pesada, jefe de los vasallos del rey, se levantó de un salto, y cogió una lanza. Sustituyó a la frase original, en la que decía Tifanto, dejó su flauta de lado, y cogió una lanza. El nombre original del hermano de Tinuviel era Tifanto en todo el cuento. Véanse las notas 13 a 15, y los comentarios Pag. 78. 13. Mablun sustituyó a Tifanto, y también en las líneas siguientes véase la nota 12. 14. O rey, en lugar de o padre. Véase la nota 12. 15. En este caso, originalmente decía Mablun. Véanse los comentarios Pag. 78. 16. En la llegada de los elfos es esencial que los Solosimpi sean la tercera y última tribu. En este caso, el uso del término segunda solo se puede deber a un error, que no deja de ser sorprendente. Cambios de los nombres que aparecen en el cuento de Tinuviel y versión manuscrita Ilfiniol Elfriniol. En el texto escrito a máquina, se habla de Ilfrin. Véanse las páginas 256 a 257. Tinuelinto en la introducción del cuento Pag. 15.
Cuando Ausir y Beane están en desacuerdo sobre las diversas formas del nombre Tinuelint, el manuscrito es muy confuso, y es imposible comprender cómo fue evolucionando el nombre. En toda la versión original del cuento, Beane llama Tintoeyu o Eyu a Tinuelint, pero en la discusión que aparece al comienzo es Ausir quien lo llama Tintoeyu, mientras que Beane se refiere a él como Tintoeyon. Indudablemente, Tintoeyu es la forma élfica, pero el nombre fue sustituido en todo el cuento por Tinuelint, su equivalente en la lengua de los gnomos, en tanto que la referencia de Ausir a Tintoeyu al comienzo fue sustituida por Tinuelinto. La tercera vez que se menciona a Tinue en la introducción del cuento, originalmente decía Alinue a 662. En los relatos La llegada de los elfos y el robo de Melko, que figuran en la primera parte, Eyu es el nombre del segundo señor de los Solosimpi, elegido, en lugar de Tinuelint después de Oluet, pero en los dos casos sí. 149, 176, se trata de una adición posterior y 161, nota 5, 193. Muchos años más tarde, Tingol volvió a llamarse Eyu en el Silmarillion, el nombre en Sindarin es Elu-Tingol, y en Kenya es Elu-Esingoyo. Gwendelin en todo el texto de la versión original del cuento, aparecía exclusivamente el nombre Gwendelin, que también figura en algunos cuentos de la primera parte, sustituyendo a Tindriel I. 134, 162. Posteriormente este nombre fue sustituido en todo el texto por Gwendelin, su equivalente en la lengua de los gnomos citado en el diccionario de dicho idioma, y 333-334, y modificado más adelante para convertirlo en Gwendelin, excepto cuando habla Ausir, que se refiere a Gwendelin, la forma élfica del nombre Pag. 15. Dairon Tifanto en todo el texto. Véanse la explicación sobre la sustitución de Tifanto por Mablun al final del cuento, notas 12 a 14, que se presenta en los comentarios Pag. 78, y la explicación sobre el nombre Capalen, que precedía a Tifanto, presentada en la nota 9. Dorlomin Ayador Pag. 24. En el cuento La llegada de los elfos se dice y 148 que los hombres llamaban a Ayadora y Silome. Véase el comentario sobre Dorlomin y Silome que aparece en I-140. En las referencias posteriores a Ayador en este cuento el nombre no fue modificado. Angband aparece dos veces en el texto original. En uno de esos casos, fue sustituido por Angamandi, y en el otro Pag. 49, se conservó su forma original. En todos los demás casos, originalmente se empleó el término Angamandi. En la versión manuscrita del cuento, Beane no usa consistentemente las formas correspondientes a la lengua de los gnomos o de los elfos, dice Tebildo, en lugar de Tifil, Angamandi, Gwendelin Wendelin, Tinuelin Tintoeyu. En cambio, en la versión escrita a máquina, Beane habla de Tibert, Angband, Melian Gwenetlin, Tingol Tinuelint. Y Dilorn, la reina de los árboles Golosbrindi, la reina de los bosques Pag. 28. Y Dilorn Golosbrindi cuando aparece mencionado más adelante. Winenonen, o posiblemente Unen. Ignorgorrimion. En los cuentos anteriores, el prefijo del patronímico es Go, y 182, 193. Tinuelin Tinteyon Pag. 48. Único caso. Véase Tintoeyon, mencionado anteriormente bajo Tinuelinto. Y Quiluarton y Giluarton. Y hay versión escrita a máquina Tinubiel Tinufil en el título, y en todos los casos, hasta el pasaje correspondiente al manuscrito que aparece en la Pag. 19. Pero ahora contemplaba a Tinubiel que danzaba en la penumbra. En este caso, y en los posteriores, en la versión escrita a máquina, se empleó el término Tinubiel. Singoldo Tinuelinto Pag. 56. Melian Gwenetin en todos los casos, hasta el pasaje correspondiente al manuscrito que aparece en la Pag. 21. La grandeza de la reina Gwendelin. En tal caso, y en los posteriores, en la versión escrita a máquina, se empleó el término Melian. Tingol Tinuelint en todos los casos, hasta el pasaje correspondiente al manuscrito que aparece en la Pag. 21. Por senderos serpenteantes, hasta la morada de Tinuelint. Tanto en ese caso como en los posteriores, en la versión escrita a máquina, se empleó el término Tingol. Véase la explicación sobre Ignorbarair en la Pag. 59.